Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo tejer este hermoso abriguito para bebé. Este está hecho en talla más o menos para usarlo de 1 año y medio a 2 años y medio de edad, dependiendo del crecimiento del niño. Los materiales que necesitamos para tejer este abrigo son 350 gramos de lana, una lana gruesa adecuada para tejerse con agujas del número 5. 4 botones, botones grandes, porque nuestros ojales van a ser grandes. Nuestras amigas las tijeras. Y como siempre necesitaremos unas agujas del número 5 y una aguja capotera. Esos son los materiales que necesitamos para empezar a tejer este hermoso abrigo. Si están listos, ya juntaron muchas ganas, mucha paciencia y mucha energía para tejer, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, vamos a enseñarles la prueba de punto. Esta es quizá una parte fundamental y lo más importante cuando vamos a tejer algo. Las indicaciones que yo les voy a dar, todas, número de puntos, número de vueltas, todo, equivale a esta talla que les comento. Es más o menos para un bebé de 1 año y medio a 2 años y medio de edad o hasta un poquitito más, depende del crecimiento del niño. Si ustedes quieren hacer alguna modificación en cuanto a grosor de estambre, número de agujas con las que tejo, talla, bueno, entonces es muy sencillo, no se deben de preocupar. En lo único que se tienen que fijar es en la prueba de punto. Si yo para hacer monté 20 puntos y tejí 31 vueltas y obtuve un cuadro de 10 por 10 centímetros, entonces basándome en esta cantidad de vueltas y de puntos, ya puedo hacer cualquier modificación que quiera. Esta talla, repito, es 1 y medio a 2 años y medio de edad y mi prueba de punto dice que son 20 puntos por 31 vueltas es igual a 10 centímetros por lado. Entonces, bueno, una vez aclarado esto, ahora sí, vamos a empezar a tejer. Muy bien, vamos a empezar. Primero tendré que decirles que para tejer el abrigo solamente vamos a utilizar 2 puntadas. La primera es punto bobo, que es muy sencillo. Todos los puntos en todas las vueltas se tejen siempre de derecho. La segunda puntada que vamos a utilizar es punto de arroz, que también es muy sencillo. Vamos a ir tejiendo en la primera vuelta un punto de derecho, un punto de revés, un punto de derecho, un punto de revés. Y en la siguiente vuelta los vamos a tejer exactamente al revés. Donde tenía derecho tejo revés y donde tenga revés voy a tejer derecho. Ese es el punto de arroz y el punto bobo. Ya desde este punto podemos darnos cuenta de que es muy sencillo en realidad tejerlo. No llevamos trenzas, no llevamos otro tipo de puntadas más complicadas. Vamos a empezar tejiendo la espalda. Siempre tratamos de tejer primero la espalda, que es la parte más grande de la prenda, y así ya sentimos que ya avanzamos mucho terreno. Vamos a montar un total de 89 puntos para tejer la espalda. Entonces vamos a empezar montando. Acuérdense que cuando montamos los puntos hay que montarlos siempre flojitos, que no nos quede muy apretado, porque si no va a resultar muy complicado tejer la primera vuelta y la tira de abajo, es decir, la parte de abajo de nuestra prenda se va a ver fruncida, ¿sí? En otro contexto diferente al resto de la prenda. Entonces, vamos a montar 89 puntos. Ya terminé de montar 89 puntos y entonces ahora vamos a tejer la primera vuelta. La primera vuelta la vamos a tejer, como ya les decía, van a ser 3 vueltas en punto bobo, es decir, todos los puntos de derecho. Así que vamos a tejer la primera vuelta toda de derecho. Estoy a punto de terminar la primera vuelta y ahora para hacer la segunda vamos a tejer igual
todos los puntos. Ya ven que aquí nos quedan todos los puntos de revés. Bueno, pues nosotros los vamos a tejer de derecho. Deslizamos el primero y empezamos a tejer. Así vamos a seguir a tejer esta segunda vuelta y la tercera. Cuando terminemos de tejer la tercera vuelta, siempre todos los puntos de derecho, entonces los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a seguir. Muy bien, ya terminamos nuestras primeras 3 vueltas que se tejen en punto bobo, todos los puntos de derecho. Y ahora sí, ya vamos a empezar con nuestra puntada de arroz. Entonces, bueno, acuérdense que el arroz es un derecho y un revés. Paso el primero, que es deslizado, y un revés. Es como si fuera un derecho, un revés. Ahora, un derecho, un revés. Y así voy a continuar toda la vuelta. Hay que estar atentos cuando hacemos nuestra primera vuelta de punto de arroz para no confundirnos y quedarnos y hacer 2 puntos de derecho o de repente 2 reveses y que nos quede mal. Hay que estar, sobre todo en esta primera vuelta, muy atentos porque los de abajo todos son reveses. Los que tengo aquí que estoy tejiendo todos son reveses, entonces tengo que estar muy pendiente de qué es lo que estoy tejiendo. Vamos a terminar así toda esta primera vuelta y los vuelvo a ver para hacer la segunda vuelta de punto de arroz. Ya estamos terminando la primera vuelta de punto de arroz. Derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Vamos a hacer la segunda vuelta de punto de arroz. Aquí simplemente vamos a tejer los puntos al revés de cómo se presenten. El primero lo paso deslizado, ya saben, para formar mis nudos. El segundo está de revés, entonces lo tejo de derecho. El que sigue está de derecho, yo lo tejo de revés. Sigue derecho y ahora sigue revés. Derecho, revés. Así vamos a tejer toda esta vuelta y muchas otras más. Vamos a continuar tejiendo en este patrón hasta que hayamos completado más o menos 80 vueltas. El tejido debe de medir un total de 26 centímetros desde el borde inferior. Vamos a contar 26 centímetros. En promedio les deben dar 80 vueltas contando desde el principio. Cuando lleguemos a esos 26 centímetros, entonces los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a hacer la primera vuelta de disminuciones para hacer el frunce del canesú, porque como ya se habrán dado cuenta, aunque sea un abriguito para talla de 12 a 18 meses, esto está muy grande. Lo que pasa es que vamos a hacer una vuelta de fruncido para que se reduzca considerablemente el número de puntos y entalle a la altura del canesú, ¿ok? Entonces, vamos a seguir tejiendo, que nos queda mucho trabajo y los vuelvo a ver dentro de algunos centímetros. Bueno, ya llegamos a los 26 centímetros en el tejido. En mi caso son 80 vueltas exactamente a partir de la primera y hasta donde vamos. En mi caso son 80, pero todo depende de la tensión con la que teja cada quien. Entonces, ya tengo 26 centímetros, voy a hacer la primera y única vuelta de disminución de este tipo. Fíjense bien, es muy sencilla. Vamos a tejer los primeros 4 puntos en punto de arroz. El primero lo deslizo y después hago un revés, un derecho y un revés. Ahora me toca hacer 3 puntos juntos. Estos 3 puntos juntos, como aquí hice revés, me tocan de derecho. Entonces tejo 3 puntos juntos. Ahora 3 puntos de arroz. 1, 2 y 3 puntos de arroz. Y nuevamente 3 puntos juntos que me tocan de derecho, porque es lo que sigue.
Ahora 3 puntos de arroz. 1, 2, 3. 3 puntos juntos que se tejen de derecho. Y 3 puntos de arroz. Así voy a continuar toda la vuelta hasta que termine, y cuando termine me van a quedar 3 puntos juntos de derecho y después voy a terminar con los 4 puntos de arroz. Ahí los veo cuando lleguemos al final de la vuelta. Ya estamos aquí, justamente me quedan, hice mis 3 puntos de arroz, ahora 3 puntos juntos de derecho, que por alguna extraña razón no quieren salir. Ya está. 3 puntos juntos de derecho y termino con 4 puntos de arroz. 1, 2, 3 y 4. Y ya terminamos la vuelta de disminución. Se me redujo el tejido de 89 puntos con que empecé. Ahora solamente tengo 61 puntos en la aguja. Vamos a continuar tejiendo. Vamos a continuar hasta que tengamos 31 centímetros del borde inferior hasta el final de nuestro tejido. 31 centímetros, y a partir de ahí vamos a hacer la disminución para las sisas. Entonces, sigan tejiendo estos puntos que nos quedaron en la aguja, que son 61, igual en punto de arroz, hasta que lleguen a 31 centímetros. Y ahí los vuelvo a ver. Bueno, ya tejimos hasta 31 centímetros. Ya se nota aquí perfectamente cómo le vamos dando forma al abrigo. Aquí está ya nuestra vuelta de disminuciones, entonces inmediatamente se va haciendo más angosto. Ahora vamos a hacer la vuelta de disminuciones para la sisa. En esta vuelta que vamos a empezar, vamos a quitar o vamos a rematar 5 puntos. Entonces deslizo el primero, tejo el que sigue, que me toca de revés, y monto el que tengo en la aguja encima del que tejí. Va 1. Tejo el que sigue y monto el que tenía en la aguja. 2. Tejo el que sigue, monto el que tenía en la aguja. 3. Tejo el que sigue, monto, van 4. Y tejo el que sigue y 5. Ya está rematados los puntos para la sisa. Ahora vamos a continuar tejiendo toda la vuelta, toda completita hasta que la terminen, porque las disminuciones de este lado las tendremos que hacer cuando empecemos la siguiente vuelta. Entonces vamos a continuar tejiendo toda esta vuelta y los veo para empezar la siguiente. Ya terminamos la vuelta, ok, ya quedó aquí nuestra disminución. 5 puntos rematados para una sisa, y ahora le damos la vuelta al tejido, y en esta siguiente vuelta vamos a rematar igual 5 puntos. Entonces deslizo, tejo y monto. 1, tejo y monto. 2, tejo, monto. 3, tejo, monto. 4 y tejo y monto 5. Y ahora vamos a continuar tejiendo. Ya nos quedaron las 2 sisas, las 2 disminuciones iguales de 5 puntos en cada lado. Y entonces ahora vamos a continuar tejiendo esta vuelta y bastantes más hasta que completemos 43 centímetros desde el borde inferior hasta donde vayamos tejiendo, hasta la aguja. 43 centímetros. En ese momento vamos a parar para hacer los hombros, que ya es la parte final de la espalda. Entonces, ya saben, sigan tejiendo. Nada más déjenme mostrarles cómo ya se nota aquí perfectamente. Vamos a abrir el tejido. Vamos a recorrer esta aguja y ya aquí se nota perfectamente cómo están las disminuciones para la sisa. Entonces vamos a seguir tejiendo, tejiendo, tejiendo hasta que lleguemos a 43 centímetros hasta la aguja. A partir de ahí los vuelvo a ver para decirles cómo vamos a hacer
cómo vamos a cerrar para hacer los hombros y terminar la espalda. Sigan tejiendo. Muy bien, ya tejimos hasta 43 centímetros a partir del borde inferior. Tenemos entonces 43 centímetros, que más o menos serán entre 36 y 38 vueltas a partir de la sisa, lo que tejimos ahorita. Digo 36 o 38 porque depende de la tensión con que teja cada quien, pero es un promedio, ¿sí? En mi caso hice 38 vueltas más. Ok, entonces vamos ahora a rematar los hombros. Voy a empezar en esta vuelta, que es una vuelta del derecho, y que sé que es del derecho porque aquí tengo el cabo de la hebra con el que del lado donde empecé, ese es el derecho. Entonces voy a rematar, pero en este caso da igual si es derecho o revés, porque el punto de arroz no tiene ni derecho ni revés. Entonces voy a rematar 8 puntos para empezar en esta vuelta. Deslizo el primero, dejo el que sigue y monto. Va 1. Ahora 2, 3, 4. Perdón, este era de derecho. 5. Ahora de revés. 6, 7 y 8 puntos. Y ahora voy a terminar de tejer toda mi vuelta, sigo tejiendo en punto de arroz y voy a tejer toda la vuelta hasta el final. Cuando voy a empezar la que sigue, voy a hacer las disminuciones para este lado. Ahí los vuelvo a ver. Vamos a seguir tejiendo. Ya estoy lista para empezar la siguiente vuelta. Aquí ya disminuí de este lado 8 puntos, entonces ahora tengo que disminuir o rematar 8 puntos en este otro lado. Deslizo el primero, tejo y monto. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y sigo tejiendo toda la vuelta en punto de arroz. Y cuando terminemos esta vuelta y empecemos la que sigue, vamos a rematar otra vez, pero ahora serán otra cantidad de puntos, que serán 7. Entonces continúo tejiendo toda mi vuelta en punto de arroz. Ya está listo, ya disminuí entonces 8 de este lado, 8 de este lado. Ahora voy a disminuir 7 puntos en este lado cuando empiece esta vuelta y cuando empiece la siguiente 7 puntos de este lado. Cuando hayamos hecho esas dos disminuciones, tanto estos 7 como estos 7, los vuelvo a ver. En medio les deben de quedar 21 puntos nada más. Entonces vamos a disminuir 7 puntos aquí y 7 puntos acá. Dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Termino esta vuelta y en el otro lado disminuyo otros 7 puntos y los vuelvo a ver. Listo. 2 disminuciones, 2 vueltas de disminución de cada lado, quité 8 puntos y 7 puntos, 8 puntos y 7 puntos. Y ahora en la aguja me quedan exactamente 21 puntos. Y esos 21 puntos los voy a rematar de una sola vez. Y esta va a ser la parte alta de la espalda. Entonces dejo paso. Y así voy a rematar todos los 21 puntos. Los vuelvo a ver ahorita que terminemos de rematar todos los puntos. Vamos a terminar. Revés.
derecho y terminamos. Listo. Está terminada mi espalda. Entonces ya tenemos los hombros y lo que va a quedar en el cuello. Ya terminamos la espalda. Como vieron, fue muy sencillo tejerla. Es una cosa muy sencilla. Les voy a hacer un resumen de cómo va la espalda. Entonces, fíjense bien. Resumiendo cómo hicimos la espalda. Montamos 89 puntos. Tejimos 3 vueltas en punto bobo, es decir, todos los puntos siempre de derecho. Después de estas 3 vueltas cambiamos a punto de arroz, un punto de derecho, un punto de revés, y en la siguiente vuelta lo invertimos. Tejimos hasta que nuestra labor midió 26 centímetros. Allí, en esos 26 centímetros, hicimos nuestra vuelta de disminución. Acuérdense, tejimos 4 puntos en punto de arroz. Después empezamos la disminución, que son 3 puntos juntos, 3 puntos de arroz, 3 puntos juntos, 3 puntos de arroz. Así tejimos toda la vuelta hasta que terminamos con 3 puntos juntos y 4 puntos de arroz al final, ¿sí? Ya hicimos esa vuelta y continuamos tejiendo con punto de arroz los puntos como se nos presentaron. Después de la vuelta de disminución nos quedaron solamente 61 puntos en la aguja. Continuamos tejiendo hasta que nuestra labor midió 31 centímetros en total. Cuando llegamos a los 31 centímetros, disminuimos 5 puntos de cada lado para las sisas. Y entonces nos quedaron 51 puntos en la aguja. Continuamos tejiendo hasta que llegamos a alcanzar los 43 centímetros. A los 43 centímetros cerramos primero 8 puntos, 8 puntos, 7 puntos, 7 puntos y al final me quedaron 21 puntos en la aguja que los cerré todos de una vez. Y con eso ya quedó terminada la espalda. Y ahora vamos a empezar a tejer el frente. Muy bien, ahora ya estamos listos para iniciar el delantero izquierdo. Mucho ojo, es el delantero izquierdo porque no van a ser exactamente iguales los dos delanteros. Uno va a llevar los ojales y un orificio para una cinta con la que lo vamos a amarrar. Un listón. Entonces vamos a hacer primero el más sencillo, que es el delantero izquierdo. Para este delantero necesitamos montar 50 puntos. Una vez que tenemos montados 50 puntos, igual que con la espalda, vamos a tejer 3 vueltas en punto bobo. 3, voy, vengo y vuelvo a ir, ¿sí? En punto bobo. Vamos a tejer estas 3 vueltas y los vuelvo a ver para decirles cómo vamos a continuar. 50 puntos. Muy bien, ya tejimos 3 vueltas en punto bobo. Ahora vamos a empezar ya con el punto de arroz. Vamos a tejer, fíjense muy bien, toda la vuelta empezando con punto de arroz, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Acuérdense que esta primera vuelta hay que tejerlo muy atento porque no tenemos la referencia más que abajo puros puntos de revés. Entonces tengo que estar atento a ir haciendo un derecho, un revés, un derecho y un revés. Así vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Para cuando vayamos a terminar nuestra vuelta, vamos a fijarnos porque los 3 últimos puntos los vamos a tejer en punto bobo, porque esto va a ir formando la cenefa. Esto es la orilla de adelante de mi frente, ¿sí? Entonces sigo tejiendo, ya voy a llegar al final. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, y me quedan 3 puntos en la aguja que los tejo invariablemente de derecho. 1,
2 y 3. La vuelta que sigue voy a empezar con 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3 puntos de derecho. Y después ya continúo toda la vuelta en punto de arroz. El que sigue, como está aquí revés, me toca de derecho. Y sigo tejiendo toda mi vuelta en punto de arroz. Cuando termine esta vuelta, pues voy a continuar durante n número de vueltas, las mismas que hayan dado en la espalda, para llegar a juntar 26 centímetros. Aquí de este lado, donde está el cabo de la hebra con la que empecé a tejer que será el derecho de la labor, aquí me va a ir quedando una tirita de 3 puntos de puro punto bobo, que es lo que va a formar la cenefa del delantero. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar tejiendo hasta que tengamos en total 26 centímetros, igual que en la espalda. Continuamos tejiendo igual, punto de arroz, pero respetando mis 3 puntos en punto bobo que tengo en esta orilla, para que se forme la cenefa. Así que sigan tejiendo y los veo cuando hayamos llegado a los 26 centímetros. Muy bien, ya tejimos hasta tener 26 centímetros. Entonces ahora vamos a hacer nuestra vuelta de disminución, así como lo hicimos en la espalda. Fíjense bien, es muy sencillo. Vamos a empezar mis 3 primeros puntos, que acuérdense son punto bobo, ya se formó aquí claramente la cenefa. Entonces tejo esos 3 puntos de punto bobo. Ahora tejo 2 puntos en punto de arroz, un derecho y un revés, y los 3 puntos que siguen los voy a tejer juntos. Ahora 3 puntos de punto de arroz, 1, 2 y 3. Los 3 que siguen juntos. 3 puntos en punto de arroz, 2 y 3. 3 puntos juntos, que siempre me van a tocar de derecho. 3 puntos de arroz, 2 y 3. Y 3 puntos juntos de derecho. 3 puntos de punto de arroz. 3 puntos juntos de derecho. 3 puntos de punto de arroz. 3 puntos de derecho. Aquí está. 3 puntos juntos. Ahora 3 puntos en punto de arroz. 3 puntos juntos de derecho. 3 puntos en punto de arroz. Y me quedan exactamente 3 puntos en la aguja. Pero en vez de tejerlos juntos de derecho, mejor los voy a tejer en punto de arroz. Es decir, termino mi vuelta con 6 puntos en punto de arroz. ¿Sí? Recopilando, tejí 3 puntos en punto bobo, 2 puntos en punto de arroz, 3 puntos juntos de derecho, 3 puntos juntos de, 3 puntos de arroz, 3 puntos juntos de derecho, 3 de arroz, y así continué toda la vuelta. Hice mis últimos 3 puntos juntos y los últimos 3 puntos los tejo de arroz, porque si no me quedaría un frunce aquí al final y no se iba a ver muy bonito. Entonces ya hice mi vuelta de disminuciones. Me deben de quedar, vamos a checar cuántos puntos son: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 36 puntos. Entonces empecé con 50 puntos, tejí hasta los 26 centímetros, hice mi vuelta de disminución y ahora tengo 36 puntos en la aguja. Y con esos 36 puntos en la aguja voy a continuar tejiendo en punto de arroz hasta que tenga
31 centímetros en total desde el borde inferior hasta el final, hasta donde vaya tejiendo. 31 centímetros, porque esos son los centímetros que nos van a servir ya para hacer la sisa. Entonces, continúen tejiendo, los vuelvo a ver cuando hayan alcanzado 31 centímetros. Muy bien, mi tejido ya llegó a 31 centímetros desde el borde inferior. Entonces, ahora ya estamos listos para hacer las disminuciones de la sisa. Tenemos que tener el tejido colocado del lado de la sisa. Este es el lado que va a quedar en la parte central del delantero. Es donde está la cenefa. Entonces, las disminuciones de la sisa las hacemos del otro lado. Esta es la parte que se va a unir a la espalda. Entonces, igual que disminuimos 5 puntos o rematamos 5 puntos en la espalda, aquí vamos a hacer lo mismo. Deslizo el primero, tejo el segundo y monto el primero. Llevo 1, tejo 2 y monto. Tejo y monto. Van 3. Tejo, monto. Van 4 y tejo y monto. Van 5. Y ahora vamos a continuar tejiendo toda la vuelta en punto de arroz y todas las que nos hagan falta para llegar a 33 centímetros, donde vamos a empezar a hacer las disminuciones para el cuello. Entonces sigan tejiendo, los veo cuando lleguemos a 33 centímetros. Muy bien, ya llegamos a 33 centímetros desde el borde inferior hasta donde vamos tejiendo. Tenemos el tejido ubicado del lado de la sisa. Aquí tenemos el principio del tejido, aquí está la sisa. Entonces vamos a empezar a hacer las disminuciones para el cuello del abriguito. Así que vamos a empezar tejiendo toda esta vuelta normalita, en punto de arroz. Vamos a tejer todos los puntos en puntos de arroz. Aquí lo interesante es ver qué va a pasar con esos 3 puntitos que hicimos en el borde central del frente, esos 3 puntitos que fueron quedando como una orillita, como una cenefa. Bueno, esos 3 puntos me van a servir para después tejer. A partir de ellos voy a tejer todo el cuello del abrigo. Pero yo tengo que hacer una disminución en el escote para que se vaya abriendo. Entonces va a ser muy sencillo. Aquí tengo ya los 3 puntitos de la cenefa. Esos 3 los voy a guardar, ya no los voy a tejer ahorita. Los pueden poner en una aguja auxiliar, en un gancho más grande. Yo utilizo este imperdible, que es muy pequeñito, me caben justamente los 3 puntitos. Entonces, ahí los dejo y voy a seguir tejiendo todo lo demás, ¿sí? Todos los puntos que me quedan en la aguja los voy a seguir tejiendo, pero voy a hacer una disminución. Voy a empezar a disminuir inclinado. Aquí voy a ir rematando un punto, tejiendo 2 puntos juntos en cada vuelta para que esto se vaya abriendo en V. Aquí la parte de la sisa pues va a subir igualito que subió en la espalda. Vamos a hacer lo mismo. Y aquí vamos a ir rematando. ¿Cómo rematamos? Bueno, empiezo mi vuelta, deslizo el primer punto y tejo los 2 puntos que siguen, los voy a tejer juntos. Los voy a tejer de derecho porque el punto que sigue me tocará de revés. Entonces, estos 2 los tejo de derecho juntos y el que sigue ya va de revés, de derecho, de revés, etcétera. Así voy a terminar toda la vuelta. Voy a hacer todos los puntos como se me presentan y cuando venga de regreso voy a hacer exactamente lo mismo. Yo llego aquí a la sisa y me regreso. Cuando hayan terminado esta vuelta y la que sigue, los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a seguir disminuyendo de este lado.
¿ok? Entonces, sigamos tejiendo. Ya voy terminando la vuelta de regreso. Ya llegué nuevamente al escote. Vamos a seguir disminuyendo, pero fíjense muy bien. En la vuelta anterior, cuando tejimos 2 puntos juntos, los tejimos de derecho. Ahora deslizo el primero y los 2 puntos que siguen me tocan de revés. ¿Por qué me tocan de revés? Porque el tercer punto, estos dos los tejo juntos y este me va a tocar de derecho porque está aquí de revés. Entonces yo tengo que tejer estos dos juntos, pero de revés. Entonces paso mi hilo para adelante y tomo los 2 puntos, que a veces cuesta un poco de trabajo, pero ya está. Ya están los 2 de revés. El que sigue de derecho y de revés, de derecho y de revés. Y así voy a continuar. Entonces, fíjense bien, cada vez que yo llegue aquí, voy a rematar un punto, voy a tejer 2 puntos juntos. Y en una vuelta me tocará tejer los 2 puntos juntos de derecho y en la siguiente vuelta me tocará los 2 puntos juntos de revés. ¿Hasta cuándo? Hasta que me queden 15 puntos aquí en la aguja. 15 nada más en total, sin contar estos 3. Estos 3 ya no cuentan para nada. Aquí me van a quedar 15 puntos. Cuando tengan 15 puntos en la aguja, porque han ido disminuyendo un punto en cada vuelta, cada vez que empiezan aquí, entonces los vuelvo a ver. Entonces sigan tejiendo hasta que les queden 15 puntos. Muy bien, ya tenemos 15 puntos en la aguja. Sin embargo, todavía no alcanzamos el tamaño que necesitamos aquí para llegar a 43 centímetros desde el borde, que es lo que debe de medir mi tejido para empezar a hacer las disminuciones del hombro. Entonces, con estos 15 puntos vamos a seguir tejiendo hasta que lleguemos a 43 centímetros. Ya no falta mucho, pero vamos a seguir tejiendo y cuando tengamos esos 43 centímetros, allí los vuelvo a ver. Vamos a empezar, cuando lleguemos a esa longitud, vamos a empezar nuestras disminuciones aquí del lado de la sisa. Entonces continuamos tejiendo con estos 15 puntos en punto de arroz. Muy bien, ya llegamos a 43 centímetros desde el borde con mis 15 puntos y entonces ahora vamos a hacer, igual que hicimos en la espalda, las disminuciones de los hombros. Primero voy a rematar 8 puntos aquí del lado de la sisa, obviamente. Entonces deslizo, tejo y monto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Termino mi vuelta tejiendo igual en punto de arroz. Me quedan 7 puntitos en la aguja. Tejo para el otro lado, esos 7 puntos del escote hacia la sisa. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a rematar estos 7 puntos de una sola vez. Entonces deslizo y monto, tejo y monto, tejo y monto, tejo y monto, tejo, monto y tejo y monto. Y con esto ya quedó listo el delantero izquierdo. Aquí sí tenemos un delantero izquierdo y un delantero derecho, porque no son iguales. Corto la hebra
y remato. Paso mi hilo por el aro que se formó. Aquí está. Y ya está. Ya está listo mi delantero izquierdo. Aquí tenemos los 3 puntitos de la cenefa que nos van a servir para hacer el cuello. Así que ahora vamos a empezar a tejer el otro delantero, el delantero derecho. Entonces vayan preparando. Montamos otra vez 50 puntos para empezar el delantero derecho. Ahorita los vuelvo a ver. Bueno, ya monté 50 puntos para empezar a tejer el delantero derecho. Entonces, igual que hicimos como en el delantero izquierdo, vamos a tejer primero 3 vueltas en punto bobo. Todos los puntos los tejemos del derecho durante las 3 vueltas que vamos a tejer. ¿Ok? Tejan estas 3 vueltas de punto bobo y los vuelvo a ver. Bueno, ya tejimos entonces 3 vueltas en punto bobo. Ahora vamos a empezar toda esta parte, todo el cuerpo, hasta llegar a 26 centímetros en el delantero derecho. Se va a tejer igual que el delantero izquierdo. La única diferencia es que fíjense, aquí donde está la hebra del cabo del estambre con el que empecé a tejer, de este lado tengo la cenefa de punto bobo, esos 3 puntitos que voy dejando. Ahora lo vamos a tejer a la inversa. Donde está la colita o el cabo del estambre, ahí no va a ir la cenefa. La cenefa va aquí. Quiere decir que yo empiezo a tejer mi vuelta, en vez de empezar con punto de arroz, empiezo con 3 puntos en punto bobo, 1, 2 y 3. Y ahora sí ya empezamos el punto de arroz. Entonces tejo un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, hasta que acabemos la vuelta. Cuando acabemos la vuelta, los vuelvo a ver. Voy terminando la vuelta, derecho, revés y derecho. Y ahora voy a tejer toda mi vuelta de regreso hasta que llegue a esos 3 puntitos. Entonces vamos a tejer y cuando vayamos llegando a esos 3 puntitos los vuelvo a ver. Tejan toda su vuelta en punto de arroz. Ya vamos terminando la vuelta. Aquí tengo los 3 puntos que van en punto bobo. 1, 2 y 3. Y bueno, vamos a continuar tejiendo, respetando y teniendo mucho cuidado siempre de ir respetando los puntos de la cenefa, de la orillita, que ya saben ahora que nos va a servir para hacer después el cuello. Entonces vamos a continuar tejiendo igual que en el otro delantero hasta que juntemos 26 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Cuando lleguemos ahí, entonces los vuelvo a ver para explicarles qué es lo que vamos a hacer con este delantero y por qué es diferente al delantero izquierdo. Así que tenemos mucho por tejer, vamos a seguir. Bueno, ya tejimos hasta 26 centímetros a partir del borde inferior. Ya llegamos, aquí tengo el otro delantero para que se acuerden dónde vamos. Vamos a hacer la vuelta de disminuciones, donde íbamos tejiendo 3 puntos juntos, 3 puntos de arroz, 3 juntos, 3 puntos de arroz. Este va a tener una pequeña diferencia, el delantero derecho. Vamos a tejer primero nuestra cenefa y luego algunos otros puntos donde vamos a aprovechar para ir haciendo los ojales, ¿sí? Porque tenemos que tejer 4 ojales. Entonces, fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar, tengo que tener el tejido viendo hacia mí el lado donde está la orillita, el borde de la cenefa de los 3 puntos de derecho o 3 puntos bobos. Entonces empezamos tejiendo esos 3 puntos de derecho normal, 1, 2 y 3. Después voy a hacer una lazada, ¿sí?
y 2 puntos juntos. Estos 2 puntos juntos los voy a tejer de revés, porque es lo que me tocaría. Aquí sigue uno de derecho y uno de revés, entonces tejo de revés 2 puntos juntos. Con esta lazada yo ya hice el primer ojal. Ahora voy a tejer, 7 puntos de arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de arroz. Ahora hago 2 puntos juntos que los voy a tejer de derecho. Ahí están mis 2 puntos juntos de derecho. Hago una lazada y tejo 2 puntos más en punto de arroz. 1 y 2. Y me quedaron 16 puntos tejidos. Vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 puntos. Entonces ahora le doy la vuelta al tejido y voy a tejer esos 16 puntos nada más durante 4. O sea, voy a tejer esta vuelta. Fíjense, paso el derecho, lo tejo el que sigue, va otro, de derecho, de revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y mis 3 puntos de la orilla que son de derecho. 1, 2 y 3. Y aquí ya podemos observar 2 orificios que van a ser, este es el orificio, que van a ser los 2 ojales que necesitamos. A partir de ahora, en estos 16 puntos, vamos a tejer 4 vueltas más, es decir, yo tejo 16 puntos, 1, 2, 3 en punto bobo, que son mi orilla, después un derecho, un revés, un derecho, un revés, así voy a hacer 13 puntos que me faltaban. Ya voy acabando, paso por encima del ojal y este es el último. Estos puntos ahorita los estoy dejando en espera, no los voy a tejer. Ya tejí 3 vueltas. Voy a dar la vuelta y vuelvo a tejer lo mismo. Y voy a repetir esta operación durante 6 vueltas. Es decir, ya tejí 3, me faltan otras 3 vueltas nada más. Entonces, hagan esas 3 vueltas de estos 16 puntos ya como se presentan. Van a ser 13 en punto de arroz y 13 en punto bobo y los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a continuar. Sigan tejiendo. Muy bien, ya tejimos esas 6 vueltas y el tejido nos queda otra vez en la orilla, en la punta de la aguja nos quedan los 3 puntos de la cenefa. Entonces, vamos a hacer una vuelta más porque necesitamos caminar hasta aquí, ¿sí? Fíjense muy bien. Tejo 3 puntos de mi orilla, de mi cenefa y 13 puntos en punto de arroz. Ya vamos a acabar. 11, 12 y 13 puntos más. 16 en total. Ok. Ahora fíjense bien, vamos a cortar el hilo. Ahora los puntos que se van a quedar en espera son estos puntos de acá. Voy a cortar el hilo. Y con esta hebra vamos a tejer los puntos que nos quedan en la aguja, los vamos a tejer ahora sí, siguiendo el patrón de lo que tejimos en el otro delantero. Entonces, vamos a empezar 3 puntos juntos que me tocarán de revés. 3 puntos juntos y 3 puntos de arroz. 1, 2 y 3.
Otra vez, 3 puntos juntos. Ahora me está tocando tejer estos 3 puntos juntos de revés por el número de puntos que tengo, ¿sí? Entonces, 3 puntos juntos y 3 de arroz. 1, 2 y 3. Otra vez, 3 puntos juntos y 3 puntos de arroz. 1, 2 y 3. 3 puntos juntos, que de revés cuesta un poquitito más agarrarlos, pero bueno, nos esforzamos un poco y sale. 3 de arroz, 3 puntos juntos, así va a ser todos los puntos que nos quedaban en la aguja. 3 puntos de arroz, 1, 2, 3, 3 puntos juntos, que son casi los últimos. Ahí estamos. Y termino con un punto que me toca de derecho. Y ya terminé mi vuelta de disminución. Ahora, estos puntos que hice al principio, o sea, los que ya tejí, los voy a dejar en espera y voy a tejer lo mismo, 6 vueltas más con estos puntos que tengan la aguja, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Los voy a tejer 6 vueltas más en punto de arroz, ¿ok? Entonces tejemos esas 6 vueltas y los vuelvo a ver. Muy bien, ya tejí las 6 vueltas en estos puntos que teníamos de este lado. Entonces ahora vamos a unirlo con la otra parte. Fíjense bien, aquí voy tejiendo, este punto me tocó de revés, entonces el que siga me tocará de derecho. Voy a detener un poquito la hebra, esta es la hebra que corté hace un rato, ¿se acuerdan? Esa la detengo para que no se me haga tan grande el punto y tejo este punto de derecho. Y el que sigue de revés, de derecho, y sigo tejiendo toda mi vuelta en punto de arroz. Ahora les voy a explicar para qué hicimos esa división tan extraña que hicimos ahí. Y los 3 últimos puntos de derecho, ¿sí? Entonces, aquí está, si se fijan, aquí me quedan los 2 ojales y aquí me queda esa abertura que hice. Bueno, después la vamos a cerrar un poquito más, de hecho le vamos a dar unas puntaditas para que nos quede bonita. ¿Esta abertura para qué es? Es para pasar un listón que va a ir cosido aquí, en esta parte de mi frente, de mi delantero izquierdo. Esto queda así traslapadito. Entonces, aquí yo voy a poner un listón que va a pasar por aquí, va a salir y se va a amarrar. Y en esta punta, aquí, yo voy a coser otro listón, otra tira de listón, que va a darle la vuelta al abriguito para que se amarre por detrás y se ajuste al talle de la nena o del nene, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, ya vieron cómo unimos y ya vieron para qué fue. Ahora vamos a tejer un poquito más para hacer los 2 ojales y la sisa. Entonces, vamos a seguir tejiendo para hacer a continuación los siguientes 2 ojales y la disminución de la sisa. Pero para hacer eso, primero tenemos que seguir tejiendo hasta que nuestro tejido alcance 31 centímetros. Cuando lleguemos a 31 centímetros, igual que lo hicimos aquí en el otro delantero, seguimos tejiendo hasta alcanzar esta distancia del borde de abajo hasta aquí, 31 centímetros. Y ahí los vuelvo a ver para decirles cómo vamos a hacer la sisa y los otros 2 ojales. ¿Ok? Entonces, sigan tejiendo hasta 31 centímetros, por favor. Ya llegamos a los 31 centímetros. Tengo el tejido otra vez
con la cenefa, la orillita en la punta de la aguja. Voy a empezar a tejer esta vuelta y aquí voy a hacer los otros 2 ojales. Los hago igual que hice estos 2. ¿Cómo fue? Pues tejí 1, 2 y 3 puntos de derecho. Ahora hice una lazada, 2 puntos juntos de revés. Tejí 7 puntos en punto de arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos en punto de arroz. Ahora, 2 puntos juntos de derecho, una lazada y continúo toda mi vuelta en punto de arroz. Cuando llegue al final de esta vuelta, los vuelvo a ver para decirles cómo disminuimos para la sisa. Ya voy a terminar la vuelta. Y ahora sí, vamos a disminuir 5 puntos para la sisa, igual que lo hicimos en la espalda y en el otro delantero. Entonces, deslizo el primero, tejo el que sigue y monto. Va 1. Monto 2, tejo, monto 3, tejo, monto 4 y tejo y monto 5. Y voy a terminar toda la vuelta con los puntos como se presentan, en punto de arroz, donde hay derecho, revés, y donde hay revés, derecho. Y ahorita que terminemos esta vuelta, ya se va a notar los 4 ojales, ¿sí? Yo sigo mi tejido normal. Revés, derecho, revés, derecho, revés. De repente parece que no va a quedar, pero sí queda. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Este es el ojal derecho y 3 derechos para terminar, que es mi cenefa. Y ya terminé la vuelta. Y aquí ya pueden ustedes ver que están los 2 ojales que hicimos abajo y los 2 que hicimos arriba. Ahora vamos a seguir tejiendo hasta que lleguemos a alcanzar 33 centímetros. En los 33 centímetros vamos a hacer la misma operación que hicimos en el delantero izquierdo, de dejar los 3 puntitos de la cenefa en espera y de ir rematando puntos, un punto cada vuelta, ¿sí? Los veo cuando lleguemos a 33 centímetros.